perseveran en el movimiento de matrimonios en Calle Payas desde hace 11 años. Bienvenido, Juan. Puedes sentarse. ¿Me acompañan a orar por él? Padre amado, Padre bueno, te ponemos en tus manos y te presentamos a nuestro hermano Wally, para que seas tú que a través de él nos des tu mensaje, nos des tu palabra, nos llenes de tu amor. Bendícelo, Señor Jesús, en esta noche de hoy. Te lo presentamos a ti, que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Muchas gracias. Hola, muy buenas noches, hermanos, bendiciones. Qué gusto compartir con ustedes en este día tan especial. Yo recuerdo muy bien la semana de apertura y la semana siguiente me correspondía dar un mensaje acá con ustedes y me llevé una sorpresa muy hermosa porque ese día entraron 9 parejas nuevas. Se llegaron como 8 o 9 parejas de un solo en la misma asamblea. Fue impresionante ese momento porque pasaron acá adelante y todo, y yo como servidor de la palabra decía en mi corazón, esa palabra que hoy se llevó allí era para la primera vez tal vez para ese matrimonio. Entonces desde ahí llevo en mi corazón con mucho agradecimiento esa asamblea acá con ustedes, porque trato de hacer lo mismo donde quiera que vaya. Donde quiera que vaya, después de esa asamblea, el Señor me puso en el corazón más patente que nunca, que hoy puede ser la primera predicación que alguien escuche, el primer mensaje que alguien reciba después de muchos años, y eso yo se lo debo a Concepción, porque acá el Señor me dio ese regalo de ver ese montón de parejas. Claro, las asambleas primeras invocan o llaman a mucha gente, pero eso me llevó el corazón a meditar en este regalo. Bendiciones por estos 8 años, que sean los primeros de un montón y que sigan siempre de la mano del Señor y de la Virgencita María. Hermanos, vamos a introducir este mensajito de reflexión, este ratito que el Señor nos regala a todos, con una historia, puede ser verdadera o ficticia, no sabemos, como muchas que hay de reflexión. Cuentan que un hombre que practicaba el alpinismo y que le gustaba subir montañas, alguno tal vez ha practicado esto o le gusta el senderismo o la parte del aire libre, pero este hombre quería conquistar uno de los montes más altos que había sido pocas veces alcanzado. De hecho era un récord para él llegar hasta arriba, y decide hacerlo solo durante el día para llevarse de él mismo pues toda la celebración de alcanzarlo. Y va subiendo como puede, va clavando en la misma piedra de la montaña algunos pines para asegurarse mientras sube. Ellos van clavando algunos tornillos, algunas cuñas entre las piedras, y con esfuerzo va subiendo. Cada vez más avanza él hacia arriba y avanza el día. Llegando ya a oscurecer, toma la decisión de continuar en un lugar donde debería haber acampado. Sigue subiendo, sigue avanzando, se oscurece, y en medio de la penumbra este hombre resbala, no se agarra bien, los zapatos no se le sostienen y desciende estrepitosamente hacia el piso. En medio de la oscuridad solo sombras y sombras ve pasar como la historia de su vida por la imaginación, por la mente y la memoria, al punto de que en un instante siente un tirón fuertísimo y queda colgando de la cuerda que había anclado a la pared. Démonos cuenta que ya era sumamente de noche, era oscuro, en penumbra, él no sabe dónde está, y clama a Dios diciendo, Señor, sálvame. Y escucha la voz de Dios en su corazón que le dice, ¿crees que puedo salvarte? Señor, claro, en esta desesperación, sí, sálvame, sí creo que puedes salvarme. La indicación es entonces, corta la cuerda. Y este hombre se pone a dudar, ¿será cierto que es Dios o puede ser el enemigo o seré yo mismo? Y si la corto y no sé a qué altura estoy, y al contrario entra en temor y se agarra con las 2 manos, se aferra como puede, y allí pasa toda la noche. Y los familiares y otros amigos de campamento, al no ver que regresa, envían un equipo de rescate y lo encuentran a madrugada, muerto, congelado, aferrado a la cuerda, a solo 1,5 metros del suelo, hermanos, a 1,5 metros del piso. Yo sé que tal vez usted ha escuchado esta reflexión en otro lugar o en otro momento, pero al tema que el Señor nos tiene hoy a reflexionar, creo que cae muy bien, porque a este hombre le bastaba creer para salvar su vida. Y yo creo que en nuestro tiempo, en la vida que nos está tocando llevar adelante, en familia, en sociedad,
es un tiempo en donde o creemos o nos morimos. Es un tiempo en donde la fe, que es de lo que vamos a hablar hoy, y se presenta como un refugio. El nombre de este pequeño ratito de reflexión es la fe es nuestro refugio, la fe en Dios. Entonces, para este hombre era solamente creer en Dios, creer en esa voz. Para nosotros, en un mundo en donde está siendo sumamente atacada la familia, la fe debe convertirse en ese refugio que nos mantiene viva la esperanza, que nos mantiene viva la caridad, que nos mantiene vivo el amor. Sin fe nos vamos a dar cuenta durante este ratito de reflexión que es imposible avanzar. Hay fees diferentes. Tengo amigos que son muy fiebres o que son muy perseverantes en jugar tiempos de la lotería y le tienen una fe al 27, al 00, al 38, qué sé yo, a la fecha de cumpleaños para adelante, para atrás, el año, la fecha, el día, todo lo juegan. Si se sueñan con un perro corriendo, tienen un número para eso. Tienen fe en todo esto. Y es que está la fe natural y la fe sobrenatural. Si usted no tuviera una fe natural, no se sube a un avión, porque usted no sabe si quien lo está piloteando va a llegar a un buen puerto, se ha preparado para eso. Usted le tiene fe a eso. Ya la gente tiene una fe natural al conductor del autobús, del Uber, del taxi. Le tienen fe a que el cocinero sabe hacer lo que está haciendo y por lo tanto te lo comes sin antes revisarlo, lo que te estás comiendo. Vea, la gente hoy le tiene tanta fe hasta a los almacenes, ¿verdad? Porque hasta a importadora Monque le tengo fe, dice el eslogan, ¿verdad? Hay gente que le tiene fe a cualquier cosa. Y en este tiempo, dice otra expresión por ahí, que el que no cree en Dios cree en cualquier cosa, termina por creer lo que sea. Entonces, primero vamos a tener 3 momentos en este mensaje para que usted apunte ahí si tiene a bien hacerlo. El primero de ellos es reflexionar en esta virtud, en este regalo, la fe. ¿Qué es la fe? Porque como vemos, hay fe en otras cosas. Hay gente que le tiene fe al horóscopo, hay gente que le tiene fe a lo que digan las noticias, a lo que diga un medio de comunicación, y creen a ciegas. Y es que la fe es algo más allá, la fe espiritual como don. Este año estamos en el jubileo de la esperanza, que también es una virtud, que también es un regalo. Pero, ¿qué sería de la esperanza sin fe? Es que es desde la fe que se desprenden las otras virtudes, los dones, y podemos creer y alcanzar el cielo, porque así lo creemos por fe. Entonces, bueno, vamos a ver qué es la fe según el catecismo, que es pues nuestra norma de fe, es nuestra norma de fe. Nosotros, aquí está estipulado en este compendio de creencias, la fe. Este librito desarrolla desde el magisterio, la iglesia enseña lo que es la fe. Creo, todos lo proclamamos en la Eucaristía, creo en Dios Padre, creo en Dios Hijo, creo en Dios Espíritu Santo, creo en la Santa Iglesia, en los sacramentos. Bueno, esto está estipulado acá, entre muchas otras enseñanzas. La primera que vamos a abordar está en el numeral 153 del Catecismo. Explica el Catecismo: la fe es un don de Dios, una virtud sobrenatural infundida por Él. Primera definición entonces, ¿qué es la fe? Es un don, es un regalo. Don significa regalo, es algo que Dios nos da, es un regalo. Y esta virtud dada por Dios es precisamente infundida, o sea, es Él quien la da. Ahora, ¿qué hacemos nosotros en respuesta? Sigue diciendo, es una fe infundida por Él, pero para dar respuesta a esta fe es necesaria la gracia de Dios, que se adelanta y nos ayuda junto con el auxilio interior del Espíritu Santo, que mueve el corazón, lo dirige hacia Dios, abre los ojos del Espíritu y concede a todos gusto en aceptar y creer la verdad. Hasta ahí la cita del Catecismo. Es entonces un don de Dios, pero también es virtud humana. Necesitamos disponernos para creer. Este don Dios lo da como envuelto en un regalo hermoso, maravilloso, pero de usted y de mí depende si lo abrimos o no, si lo utilizamos o no. Es como una comparación muy banal, pero si te dan una camisa, una blusa hermosa, un traje hermoso, y usted nunca lo utiliza y solo lo cuelga allí, puedes tenerlo, pero nunca lo disfrutaste, nunca se te notó, nunca lo luciste, nunca llegaste a disfrutar esto. La fe es igual. La fe en Dios
como virtud, como don sobrenatural, debe ser recibida, asimilada, es más, anhelada, buscada, prepararnos para disfrutarla. Ahí nos explica un poquitito más este numeral del catecismo. Vean qué hermoso lo que dice con respecto a esto, en el 155. En la fe, la inteligencia y la voluntad humana cooperan con la gracia. Ven que es importante la inteligencia y sobre todo la voluntad, porque hay gente muy inteligente que puede distinguir y vislumbrar el don de Dios, mas la voluntad no accede a recibirlo ni mucho menos a obedecerle. La fe, el creer, necesariamente invita a que nosotros desde la voluntad y la razón digamos sí creo, sí creo. Y es más, en algún momento tal vez como Santo Tomás decir, Señor, yo creo, pero aumenta mi fe. Aquel que dudó de la resurrección, aquel que dudó de verlo vivo, después creyó. Y el Señor incluso da una máxima y le dice, ¿tú crees? O sea, ¿tienes fe? Porque me has visto. Dichosos los que ¿qué? Los que crean, los que tengan fe, creer. Una definición bíblica es Hebreos 11.1 para la fe. Hebreos 11.1 dice que la fe es la convicción de lo que se espera y la certeza de lo que no se ve. Entonces Tomás, ya aquella proclamación tal vez no fue tanto de fe, ya lo había visto. Dice el Señor, dichosos matrimonios en Victoria de Concepción si creen cuando no han visto aún. El creer sin ver es lo que el Señor nos enseña al frente de la tumba de Lázaro, donde da gracias al Padre y dice, Padre, yo sé que siempre escuchas lo que te pido, pero lo digo para que ellos crean. Y en ese momento dice, Lázaro, sal fuera. Él ya sabía que iba a resucitar, él ya sabía el milagro que iba a realizar, mas enseña que hay que creer antes que ver. Esto es muy difícil a nivel de familia. Cuando vemos una esposa destrozada por una infidelidad, por una traición, a esa persona se le hace muy difícil desde lo humano ver a su esposo transformado, ver a su esposo adorando a Dios, doblando rodillas, derramando lágrimas ante el Señor de conversión. Se le hace muy difícil. Mi esposa jamás se hubiese imaginado que el Señor me fuera a llamar a servirle. Hace unos 20 años atrás nadie daba un peso por el pelón, nadie, hermanos, ustedes no tienen idea lo tremendo, lo digno de desconfianza. No merecía confianza de nadie, pues a mi esposa muchas veces hasta poniendo la mano en la Biblia le juré erróneamente. Esto lo digo con mucha vergüenza, pero sé que Dios hizo lo que Él prometió y ella creyó, ella le creyó. Y me acuerdo como si fuera hoy que le decía a nuestro consejero, que ya de Dios goza, don Víctor Muñoz, le decía a Noelia, yo no le creo a él, le voy a creer a Dios. Es que eso era lo que tenía que hacer desde el principio. Cuando me creyó a mí yo le fallé. Entonces está la fe sobrenatural como don y la fe humana que pone la inteligencia y la virtud, la razón y la voluntad en creer esto que decimos amar. Ahí, por favor, los invitamos a que busquen en la Escritura la primera carta del apóstol San Pablo a Timoteo, en el capítulo 1, versículos 18 y 19. San Pablo a Timoteo, capítulo 1, en su primera carta, versículos 18 al 19. Hay una recomendación que se nos quiere hacer en este momento, hermanos, por favor recíbala con fe. Eso es lo que queremos desatar, motivar en nosotros en esta noche. Veo que están buscando por allí. Bien, siga buscando. Nuevo Testamento. Ahí están las cartas de San Pablo, capítulo 1, versículo 18 y 19. Esta es la recomendación, hijo mío, Timoteo, que yo te hago de acuerdo con las profecías pronunciadas sobre ti anteriormente. Combate, apoyado en ellas el buen combate, conservando la fe y la conciencia recta. Algunos, por haberla rechazado, naufragaron en la fe. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Hay una invitación a conservar las profecías, las palabras que le habían sido enviadas de parte de Dios. Esto es importante porque la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Le dice, conserva estas profecías que se te fueron anunciadas porque estás en un combate. Y combate el buen combate.
dice San Pablo. Y dice también además, porque la fe, si no la conservamos, algunos naufragan, algunos dejan de creer. La fe es un don hermoso que hay que cuidar, que hay que alimentar, que hay que hacerlo crecer. Y si nosotros nos descuidamos, disminuye. ¿No ha escuchado usted personas que dicen, no, ya yo no creo en el matrimonio, ya yo no creo en la iglesia, ya yo no creo en los sacerdotes, ya yo no creo en la confesión, yo no creo? Al contrario de la profesión de fe, estos profesan no creer, profesan ya no tener fe en alguien o algo, ya yo no creo en esto. Entonces estos han naufragado, se hundieron, y ahí es donde nos encontramos en un gran problema, en un mundo que ataca hacia el corazón de la familia. Una familia sin fe queda desprotegida, queda completamente a la merced de que se haga con ella lo que están haciendo ahora con nuestras familias. En la segunda idea, la primera entonces es, ¿qué es la fe? Ya hemos visto esto, virtud, don, pero que necesita una respuesta humana, si no, pues no es efectiva en nosotros. Una fe que no se crea no funciona. Una segunda idea es la fe como un baluarte, la fe como un refugio. ¿Ha escuchado usted la palabra baluarte alguna vez? Baluarte en la escritura, en otro lado, sí, ¿se han oído baluarte? ¿Y saben qué significa baluarte? Bueno, baluarte es un término arquitectónico, como podríamos decir una bóveda, un cielo abovedado, como tenemos en algunos templos, como decir una cornisa, como decir un saliente. Bueno, es un término arquitectónico, baluarte. ¿En qué parte de la arquitectura? En las ciudades amuralladas. Recuerdan que Jerusalén y otras ciudades en aquellos tiempos bíblicos tenían murallas que les protegían. En una ciudad amurallada, en una línea recta de la pared, los que están encima de la pared tienen poca visión hacia abajo, no pueden ver al pie de la pared, del muro, y por ahí los pueden rodear y escalar por el muro y metérseles, o hacer huecos, hoyos en el muro y meterse e invadir esa ciudad. Entonces el baluarte es una forma geométrica, puede ser octagonal o pentagonal, que dentro de la pared lisa hay un saliente de 4, 5 lados o 7 lados, un saliente de la pared. Entonces aquellos vigías pueden salir y ver a los costados del muro y desde ahí proteger la ciudad, desde allí enviar lanzas, flechas, protegerse. La fe como baluarte, ya entendiendo este concepto, es muy necesaria hoy, porque hoy la familia está siendo sumamente atacada, especialmente nosotros, los matrimonios. Los esposos, las esposas, nuestros jóvenes que están en su asamblea están siendo sumamente atacados. Y si no tenemos la fe como ese baluarte, como ese lugar de protección, como ese refugio, hermanos, no queda nada más que aferrarse a la plata, que aferrarse a la distracción, al entretenimiento. Una familia sin fe lo que busca es entretenerse en Semana Santa. Y por lo tanto vemos caravanas interminables hacia la playa y colapsos de vuelta, tanto que tienen que hacer carriles reversibles y otras cosas porque la gente tiene su confianza, su esperanza, su fe puesta en la diversión, puesta en la alimentación, puesta en viajes, en entretenimiento, en redes sociales y otras cosas. Es necesario tener una fe firme como la que nos enseñaron nuestros abuelos. Yo no sé si usted recuerda a sus abuelos, hermanos, gente que tal vez tenía poca escolaridad, pero una fe inquebrantable, un respeto para el Santísimo Sacramento del altar, un respeto para el Santo Rosario. Hermanos, que a las 6 de la tarde caiga el que no se ponía a rezar. Había que rezar, porque si no la abuela va a chancletazo limpio, ¿verdad? Metía un cosquito, un buen pellizco de Kiko y lo jalaban a rezar. ¿Qué fe tiene hoy nuestra sociedad? Si la hemos sacado, si hemos querido eliminar a Dios de todos los estratos de la sociedad, una familia, una sociedad sin fe queda completamente desprotegida ante tantos neologismos que hay ahora. Por ejemplo, la posverdad. ¿Ha escuchado usted esa frase? Que estamos viviendo la era de la posverdad, o sea, después de la verdad. Desde el 2012 en el diccionario de la Real Lengua Academia de la Real Lengua Española se introdujo esta palabra, la posverdad, que significa que ya no hay.
Porque la verdad de uno puede ser la verdad de otro y hay que respetarla. Si alguien hoy amanece creyéndose mujer, siendo hombre, esa es su verdad y hay que respetarla porque es cierta, aunque sea mentira. Entonces hoy el relativismo le llama malo a lo bueno y a lo bueno malo. Y todos tenemos que quedarnos callados en una sociedad de la posverdad, donde la verdad no existe. ¿Y por qué la verdad se pierde? Pues porque la verdad es Cristo. Y en una sociedad en donde sacamos a Cristo, que es camino, verdad y vida, no nos queda más que la verdad relativa de cada uno. Y tenemos que respetársela, aunque no sea cierta, aunque sea antinatural, aunque sea ilógica. Y ahí es donde queremos restablecer la fe como baluarte. La fe viene siendo como un asidero, hermanos, firme, que yo puedo agarrarme de allí. Que para enseñar a nuestros hijos, para educarlos en el amor, la fe es columna y fundamento de la verdad, porque así es la iglesia, la garante. La iglesia es la protectora, la que resguarda la verdad, a Cristo, la revelación divina desde la santa tradición y la palabra. En una era en donde hay un sincretismo religioso tremendo, pero muchísimo. Hoy en día la gente da lo mismo rezar un rosario con los ojos turcos ahí en las cuentas. Yo no sé si usted lo ha visto, el ojo turco, ¿no? Una pelotita que tiene como una gotita de color azul por allí o roja. Esto es de una cultura oriental que nada tiene que ver con la fe católica. Y tienen entonces al rosario hecho con cuentas de este tipo. Y ni cuentas se dan, o tal vez sí, porque les da lo mismo rezarle a los ángeles que rezarle a la Virgen o rezarle a lo que sea. Entonces, en esta era en donde todo está tan revuelto y vemos católicos con lámparas de sal y cuarzos y yendo a imanoterapia y a terapia con piedras, lo que usted quiera imaginarse, en este tiempo en donde todo está tan revuelto, la fe es un baluarte, una casa donde se ora, una casa donde se lee la palabra de Dios, una casa en donde todavía tienen el Sagrado Corazón de Jesús, que hoy se lo regalaron al Padre también con ese detalle tan bello. ¿Cuántas casas de las que estamos acá anteriormente tenían entronizado allí al Sagrado Corazón de Jesús? Con una devoción de los viernes y se rezaba la pasión de Cristo. En consejería últimamente, nosotros damos consejería hace más de 20 años y en las últimas semanas hemos recomendado rezar la pasión y mucha gente dice, ¿qué es eso? ¿Cómo se hace? No conocen lo que es la coronilla, no conocen lo que es rezar la pasión de Cristo, mucho menos tal vez un trisagio a la Santísima Trinidad, porque hemos perdido la fe y con la fe vamos perdiendo ese montón de tradiciones hermosas de vida de piedad. Es necesario tener la fe como baluarte, es importante esto. Segunda de Timoteo, capítulo 1, verso 12, dice el apóstol San Pablo, porque yo sé bien en quién he puesto mi confianza, en quién he puesto mi fe, y sé que no voy a quedar defraudado. Él tiene la certeza. Usted como papá, hermano, ¿sabe en quién cree? De verdad se le nota, sus hijos saben, no es que papá cree en Dios. Aquí no se habla así, no se escucha eso, porque papá cree en Dios, porque papi reza, porque papi lee la palabra, al igual la mamá. ¿Saben nuestros hijos en quién creemos? Es que se lo hemos demostrado, porque al fin y al cabo la fe se transmite también, se transmite a través del testimonio principalmente antes que con las palabras, pero también con ellas. Yo no sé si usted recuerda cuando nos enseñaban las oraciones de pequeños, ¿verdad? El ángel de mi guarda, mi dulce compañía. ¿Lo hacemos ahora? Nosotros por misericordia de Dios tenemos una nietita de 2 años y es hermosísimo ver cómo ella ya reza, ya ora, ya sabe dónde está Jesús, no solo allá en el crucifijo, sino en el sagrario. Ahí está Jesús, ahí está el Señor, ahí está Dios. Y ella lo sabe, lo reconoce a mamá María. Con 2 años sabe rezar el Padre Nuestro, ahí está repitiéndolo, porque va sembrándose la virtud de la fe. Si nosotros no lo hacemos, hermanos, se va a sembrar la fe, sí, pero en lo que dicen los influencers de estos chicos más pequeños, en aquellos a quienes ellos siguen, allí se puede sembrar la fe. Y esto es muy difícil porque ¿quién les sostiene a ellos en tiempos difíciles, hermanos? ¿Quién nos sostiene a nosotros? En este tiempo hay matrimonios que o han sufrido, están sufriendo o van a sufrir alguna prueba, porque esto no nos salvamos ninguno. Todos pasamos por situaciones difíciles.
¿O es que en el momento que usted es servidor de un ministerio dejan de chocarle el carro a uno, dejan de tacharlo, dejan de despedirlo, deja de enfermarse, deja de encontrar usted tal vez algo que no quieres en la ropa de tus hijos, como le pasó a un hermano cercano en la fe, que encontraba una pipa de marihuana en la ropa de su hijo? Estando en el movimiento también, hermanos, nos ataca la prueba. Pero cuando la prueba llega, ¿de quién nos agarramos? ¿Quién es nuestro soporte? ¿Quién es nuestro baluarte? Si no es la fe, ¿quién es? Ahí es donde nos refugiamos en otras cosas. Ahí es donde nos refugiamos en los vicios, nos refugiamos en otras cosas, las que no nos van a producir nada bueno. Entonces vamos a Santiago, por favor, un momento, porque tiene un consejo para nosotros. Santiago capítulo 1, versículos del 4 en adelante. Más bien del 2 en adelante, por favor. Santiago capítulo 1, versículos 2 y siguientes. ¿Quién de nosotros, volviendo a este ejemplo, diría en la mañana, ay, qué bueno que hoy me chocaran el carro, y ojalá que fuera como con un Maserati o con un de esos que andan ahora ahí, esos deportivos de lujo? Qué bueno que hoy venga un diagnóstico. ¿Quién amanece diciendo esto? Pero cuando llega, vea lo que dice la palabra. Consideren como un gran gozo, hermanos míos, cuando estén rodeados de toda clase de pruebas. Un paréntesis ahí, es que esto se parece como las bienaventuranzas, ¿verdad? Es la contradicción de la fe. Dichosos los que sufren, dichosos los que lloran. ¿Cómo va a ser dichoso alguien así? ¿Qué contradictorio es eso? Considérense con gozo cuando estén rodeados de toda clase de pruebas. ¿Por qué? Sabiendo que la calidad probada de su fe produce paciencia. ¿Cuál esposa ha tenido una fe probada con su esposo? Que ya es una máster en paciencia. O hemos tenido esposos que nuestra fe sea probada con nuestra esposa. Sigue diciendo ahí, sabiendo que la calidad probada de su fe produce paciencia, pero la paciencia ha de culminar en una obra perfecta, para que sean perfectos e íntegros, sin que dejen nada que desear. Si alguno de ustedes carece de sabiduría, que la pida a Dios, que da a todo generosamente y sin echarlo en cara, y Él se la dará. Pero que la pida, ¿con qué? Con fe, sin vacilar, porque el que vacila es semejante al oleaje del mar, agitado por el viento y zarandeado de una a otra parte. Escuche el 7. Que no piense recibir cosa alguna del Señor, un hombre como este, un hombre irresoluto e inconstante en todos sus caminos. Palabra de Dios. Si nos falta fe, entonces hay que pedirla, pero bastante, con fe. Que Dios da todo sin hacerse de rogar. Y además me llama la atención aquí, al menos en esta versión Jerusalén dice, pero que lo pida sin vacilar. Porque el que vacila, hermano, la fe no es un vacilón. A veces agarramos la fe como un vacilón, o como un paraguas, o como un Dios bombero, que lo llamamos cuando la casa está ardiendo a punto de separarse el matrimonio. Cuando pasan este tipo de noticias difíciles, fuertes, ahí buscamos de Dios. Un matrimonio llegó a consejería con su hijo de 18 años consumiendo crack. Y fue tan difícil para la mamá tener que sacarlo de casa, porque ya vendía las cosas, ya se les robaba todo, destruía el hogar. Y habían otros hijos menores que estaban en riesgo. Y entonces la mamá salía a comprar el desayuno y tenía que brincarse a su hijo dormido, defecado, en la acera de la casa al frente. 18 años, hermanos. Esta puesta a prueba de la fe, la calidad probada de la fe. Y esta mamá siguió intercediendo, siguió orando, siguió creyendo, a pesar de todo pronóstico negativo. Y hay milagros que hemos sido testigos. Claro que la fe es sobrenatural, porque no depende de nosotros, depende de Dios, pero sí también en parte de cuánto tú quieras ponerte aferrado a esta fe. Vamos a una tercera y última idea, hermanos amados. En estos 10 minutos que nos quedan, los hermanos todos sigilosos así con la tarjetita, pero ahí están. Muchas gracias, hermanos. Esta última la he nombrado la despensa de la fe. La despensa de la fe. Porque la fe
como virtud sobrenatural se convierte para nosotros como en una abarrotería de los bienes del cielo. Es que es a través de la fe, como virtud, como don, que nos vienen una cantidad enorme de regalos, pero impresionantes. Pero sin fe, dice Hebreos 11:1, que sin fe es imposible agradar a Dios. Es imposible. ¿Cómo vamos a creer que en ese pan consagrado está el cuerpo de Cristo? ¿Cómo? El Señor es tan misericordioso que hasta realiza milagros eucarísticos donde se hace patente su presencia real y viva ahí. Pero es que es por fe. Santo Tomás decía también que los sentidos nos engañan porque vemos pan, olemos pan, nos sabe a pan, se siente como pan. Pero hay uno de los sentidos que es el que nos trae la fe. ¿Cuál es? El oído. Porque el Señor lo ha dicho. Y escuchando su palabra, yo soy el pan de la vida. Esto es mi cuerpo, esto es mi sangre. Al escuchar esta proclamación de la palabra, viene y se despierta la fe. Romanos 10:17, la fe viene por el oír la predicación y la predicación por la palabra de Dios. Es que es allí entonces donde la despensa de la fe empieza a adquirir un sentido diferente, empieza a darnos gracias especiales, gracias especiales. Vamos a enumerar solamente dos. La primera es esta, la santa palabra. La fe viene por el oír. ¿Cuánta palabra escuchas? Solo semana a semana en la asamblea, bueno, ya es un avance. Pero deberíamos de escuchar al menos en la liturgia de la palabra. El evangelio diario, tan bello como hoy que nos hablaba del amor, tan profundo. El evangelio, los laudes, las vísperas, las completas, nos hablan, nos cantan los salmos. Debemos de atesorar cada palabra, cada predicación, escuchar constantemente prédica. Cuando usted va en su carro solo, escuche palabra, vaya escuchando a alguien que le lleve el pan de la palabra a su corazón. Vaya al canal de Waldir Ramírez y sigue escuchando predicaciones del movimiento todas las semanas, por favor. Ahí en YouTube usted lo busca y la predicación de la semana ahí aparece. Porque es que de alguna manera tratamos de hacer esta misión, hermanos, de llevar palabra constante, porque así se despierta la fe. Hay muchos testimonios de gente que dice, yo estaba a punto de hacer algo, pero escuchando la palabra, el Señor me habló, me dijo algo. Alguien tan impresionante como San Agustín, ¿cierto? Toma y lee. Y al escuchar la palabra, él se convierte por completo al Señor. Y tenemos este gran santo en nuestra iglesia. Bueno, nosotros también estamos llamados a eso. Entonces, que la despensa de la fe, yo pueda ir a abrirla constantemente desde la palabra. Cada promesa que aquí hay es viva. Eso se cumple hoy. Cuando Jesús le dice a la hermana de Lázaro muerto, ya hediondo de 4 o 3 días, no sé, 4 días decía, ya huele mal, él le dijo, ante una exclamación de esta mujer triste, que le dice al Señor, Señor, si hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto. Y Jesús da una afirmación, no te he dicho que sí, que sí, crees, que si tienes fe, verás la gloria de Dios. Esa promesa no se la dijo solo a ella, te la dice a ti y a mí. Matrimonio que estamos diciéndole, Señor, si hubieras estado en mi vida hace 5 años, mi hijo no hubiera pasado por eso, yo tampoco, mi matrimonio no se hubiera casi deshecho. Y hoy el Señor, hoy te dices, no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios. ¿Cuándo? Hoy, hermanos, hoy. El centurión le decía al Señor unas palabras hermosas de fe. Señor, yo no soy digno de que vayas hasta allá a mi casa. Di una sola palabra y mi siervo sanará. Y nosotros en la Eucaristía, cada vez que estamos en misa lo proclamamos. Señor, yo no soy digno de que entres en mi casa, pero di una palabra y bastará para sanarme. Esta fe que cree que a través de una palabra de Cristo usted puede sanar, es la que es baluarte en nuestra vida. Si no, hermanos, ¿qué nos queda? No nos queda nada. Sin fe no nos queda nada. Necesitamos pedirla a Dios. Y una segunda y última forma de accesar a la despensa de la fe son definitivamente las obras de misericordia. Esto es sumamente importante. Acompáñenme un momento ahí mismo en Santiago, capítulo 2 ahora, para culminar este mensaje de reflexión con esta invitación a la práctica de la fe. Santiago, capítulo 2, versículos del 14 en adelante.
Hay varias preguntas para aquellos que tal vez nos quedamos de lejos en la fe, solamente una fe tal vez conocida. Puede que haya bajado al corazón, pero no haya salido todavía en actos. Como aquel periodista que pregunta a la Madre Teresa de Calcuta, mientras la ve limpiarle y lavarle las llagas a los leprosos, le decía aquel periodista: yo no haría eso que usted hace ni por $1.000.000. Y la madre responde: pues yo tampoco, yo lo hago es por amor. Ese conocimiento del amor a esta profundidad se transmite en obras. Veamos. ¿De qué le sirve, hermanos míos, a alguien que diga: tengo fe, si no tiene obras? ¿Acaso podrá salvarle la fe? Si un hermano o una hermana están desnudos y carecen del sustento diario, y alguno de ustedes le dice: vayan en paz, caliéntense y hártense, pero no les dan lo necesario para el cuerpo, ¿de qué le sirve? Así también la fe, si no tiene obras, está realmente muerta. Y al contrario, ¿podrá alguno decir: tú tienes fe? Pues yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin obras y yo te mostraré por las obras mi fe. ¿Tú crees que hay un solo Dios? Haces bien, pero también los demonios lo creen y tiemblan. ¿Quieres saber tú, insensato, que la fe sin obras es estéril? Abraham, nuestro padre, ¿no alcanzó la justificación por las obras cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar? ¿Ves cómo la fe cooperaba con sus obras y por las obras la fe alcanzó su perfección? Y alcanzó pleno cumplimiento de la escritura que dice: creyó Abraham en Dios y se le consideró como justicia y se le llamó amigo de Dios. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Una fe que no se traduce en tocar el corazón herido del hermano, esa fe está muerta. Una fe que no se traduce en obras de misericordia, en dar de comer, en vestir, en dar de beber, en acoger, en visitar enfermo, en visitar preso, en orar por los vivos y los muertos. En esa fe, sin obras, no va a producirse nada, es estéril. Pero la fe que produce es aquel legado que dejó el abuelito, la abuelita. Yo me he puesto la camiseta desde hace unos años en dejar un legado que cuando no estemos, ellos conozcan a Dios, se hayan enamorado y le sirvan, porque al fin y al cabo para eso estamos en esta tierra, hermanos, para conocer, amar y servir a Dios. De otra manera, usted puede conocerle, puede incluso amarle, pero si no sirve a Dios en el hermano, esa fe no produce nada. Ustedes que van de misión ahora para Turrialba, que el Señor les bendiga. Gracias por dar ese sí. Gracias porque hay muchas almas que no conocen ni tienen fe y las está ganando el mundo. Y ustedes están siendo misioneros de la palabra, misioneros de misericordia. Gracias, hermanos, por ese sí que han dado. Va a hacerse presente Jesucristo en este momento. Y yo quiero que usted ponga en su corazón sinceramente el deseo, al igual que Tomás, de poder meter la mano en el costado abierto de Cristo hoy, porque Él mismo está aquí. Él es el mismo de ayer, hoy y siempre, ¿no? Y Él quiere sanar al igual que lo hacía, y puede hacerlo. Además de que quiere, puede. ¿Sí? El ciego aquel le decía, el leproso, le decía al Señor: si quieres, puedes curarme. Y Jesús respondió, ¿cómo respondió? Quiero, queda limpio. Porque Jesús quiere y puede sanarnos. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo.